Hola, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Somos GC Internacional y estamos nuevamente aquí con ustedes en una materia que se llama Apocalipsis, una materia excelente con temas de mucha pertinencia y de mucho interés, ¿correcto? Que despiertan muchos sentimientos en las personas. Y estamos trabajando varias temáticas al respecto. Recuerden que trabajamos una temática que fue una introducción a la literatura apocalíptica, porque recordemos que es el libro del Apocalipsis pertenece a un género literario, como los otros géneros literarios que hay en la Biblia, ¿correcto? Es decir, es uno más de los géneros literarios, pero que obviamente tiene muchas características particulares. Luego vimos lo que es escatología, porque a veces la gente confunde eh, escatología con apocalíptica o apocalíptica con escatología. Son dos cosas muy diferentes, ¿correcto? Pero que a veces la apocalíptica utiliza la escatología para ciertos fines y la escatología a veces utiliza la apocalíptica para dar a conocer su mensaje. Se usan mutuamente, pero son dos cosas diferentes. Vamos a entrar, digamos, como un poco más de lleno en el libro como tal y vamos a hablar un poquitico del autor, ¿correcto? Del autor de Apocalipsis. Y, y entonces, hablando del autor, el nombre del autor es Juan. Como en muchos libros de la Biblia, no se sabe a ciencia cierta cuál es el autor, ¿correcto? En la mayoría de libros se habla de que hay más de dos o tres o cuatro autores. Entonces no es raro que haya gente que hable de que en Apocalipsis también haya más de un autor, ¿correcto? De todas maneras, también la Biblia habla de que la persona que está escribiendo allí, que recibe la visión y la coloca por escrito, tiene un nombre que es Juan. Ahora, el problema es cuál Juan, porque hay una cantidad de Juanes, porque es un nombre muy conocido en esa época, ¿correcto? Y aún dentro de la iglesia hay muchos Juanes. Entonces algunos dicen Juan el discípulo amado, otros dicen que es otro Juan que no es muy conocido. Y tampoco es que la Biblia, digamos, como que dé muchos, digamos, datos respecto a cuál Juan es al que se refiere. Es un Juan que entre las congregaciones de Asia se conoce como pastor y profeta, ¿correcto? Entonces se supone que este Juan es la persona que tenía a cargo todas esas iglesias que se mencionan allí en el Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y que es el pastor o encargado de todas esas iglesias. Recordemos que las iglesias en esa época no se reúnen en, digamos, en grandes centros de reunión como nosotros lo hacemos ahora. Las iglesias, cuando habla de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la iglesia de de Creta que pastoreaba Tito, o las iglesias de Corinto, de Gálatas, etcétera, todas esas son lo que nosotros conocemos como células o faros o grupos familiares o rediles, no sé cómo le llamarán en su iglesia. Era lo que llamamos nosotros iglesias en casa, ¿correcto? Entonces era muy complejo tener, digamos, como controlados algunos aspectos allí porque eran, reitero, iglesias que estaban bastante fraccionadas. Recordemos que la iglesia se empezó a reunir en templos por allá en el siglo IV, cuando Constantino sube al poder y la iglesia deja de ser una iglesia perseguida para ser una iglesia imperial ahora, y entonces le quita a Constantino los templos a las grandes religiones mistéricas y se los entrega al cristianismo. En ese caso, en ese momento solamente hay cristianismo católico, ¿correcto? Y entonces a partir de ahí es que se empiezan a congregar en los templos, pero de ahí para atrás, los primeros 400 años se congregaban en las casas de ABC, en las catacumbas, ¿correcto? Donde no los encontraran porque los mataban. En fin, entonces Juan se cree que es el encargado de todas las iglesias que están allí en esa zona de Asia, sobre todo
muchas de esas iglesias están en la costa, ¿correcto? En la costa del mar Mediterráneo, allí en diferentes puertos, entonces ahí están esas iglesias. Y se conoce, reitero, como pastor y como profeta esta persona. Por otro lado, él se presenta como yo Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en el sufrimiento en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces aquí se presenta como alguien, como un hermano. Incluso Juan ni siquiera reclama para sí el título de apóstol, ¿correcto? Reitero, si es que fue el apóstol Juan, el amado discípulo del Señor. Entonces él se presenta simplemente como un hermano de ustedes, un compañero de ustedes en la tribulación. Claro, obviamente eso tiene una connotación también de que la gente que él pastorea se sientan acompañados, se sientan que no están solos, que hay otros que también están sufriendo lo mismo, pero que están saliendo adelante con la ayuda del Señor, correcto, y que están dispuestos también a todo. Y dice que está allí en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio. Ese término testimonio en el griego es el término martureo y ese término es el término que se traduce como martirio. Curiosamente, en nuestras iglesias hoy, de pronto el pastor dice, ¿y quién tiene un testimonio? Entonces pasa uno y cuenta cómo es que estuvo tremendamente mal, pero ahora le está yendo bien, ¿correcto? Y por ahí no falta el que dice, le doy gracias a Dios porque me compré la lotería entonces y me la gané. Y ahora entonces le voy a celebrar el primera comunión a mi hija. Pero allí, cuando la Biblia habla de testimonio, cuando ellos decían, quiero dar un testimonio, lo que contaban era, apreciados, estoy en la cárcel por causa del Señor. Mataron a mi esposo, mataron a mi esposa o a mis hijos. Resulta que a mi familiar lo llevaron y lo convirtieron en antorcha viva en una fiesta que hubo allá en el palacio del emperador, o que lo lanzaron a los leones. Esos eran los testimonios de ellos. Eso es lo que es testificar, lo que ellos tenían que pasar, sufrir por causa del Señor. Si este es el Juan, el discípulo, alguna tradición plantea que este discípulo fue echado en un caldero con aceite hirviendo y que se supone que debía morir allí, reitero, con aceite hirviendo, pero no murió. Entonces ellos lo sacan, correcto. Él sigue predicando y se cree que posteriormente, al ver las autoridades romanas que él sigue predicando, entonces lo llevan, lo exilian en este lugar que se llama Patmos. Algunos van a decir que no es, digamos, esta perspectiva así, sino que él se iría voluntariamente a la isla de Patmos. Hay varias posturas siempre al respecto, pero bueno, hay que seguir lidiando con eso allí. Lo que sí se sabe es que es un cristiano de origen judío, correcto. Reitero que no está reclamando títulos, que no está reclamando estatus, sino que se presenta como uno más entre ustedes, un compañero de milicia de ustedes, ¿ya? Y entonces, pues es un poco complejo. A ver, lo que pasa es que el problema de identificar a Juan con el discípulo amado o con otro Juan es porque curiosamente para nosotros quizás el libro más canónico que puede existir en la Biblia para la iglesia en la actualidad es Apocalipsis, ¿cierto? Es decir, ese libro, mejor dicho, para nosotros más canónico, ¿para dónde? Más autoridad como palabra inspirada por Dios, ¿para dónde? Pero eso no fue así en el principio. El libro de Apocalipsis fue uno de los que más le costó trabajo para ingresar al canon establecido. Ese casi se queda por fuera. Y trabajaron muchísimo los que eran partidarios de que el libro quedase allí en el canon bíblico, eh, dando algunos argumentos, ¿correcto? Pero los detractores de eso decían, es que mira ese libro de todas esas cosas que habla.
eso es como muy complejo, muy difícil de entender, muy falaz, muchísima fantasía y cosas de esas. ¿Eso cómo va a ser palabra inspirada? Ya, sobre todo cuando había de pronto algunos líderes que gozaban de una reputación y de una posición muy fuerte en la iglesia, entonces, y que no les gustaba Apocalipsis, entonces hablaban en contra del Apocalipsis y ese libro, reitero, casi queda por fuera del canon bíblico. No fue el único. Libros, por ejemplo, como Santiago. Bueno, hay una cantidad de libros impresionante allí. Del Antiguo Testamento también, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios. También, entonces hay muchos libros que tuvieron mucho problema para ingresar al canon. Y entonces aquí uno de los argumentos que planteaban los que no querían que Apocalipsis entrara en el canon era que el Juan del que hablaba como escritor de Apocalipsis no era el discípulo amado del Señor, sino que era por allá otro Juan que nadie conocía o que era menos conocido allí que él. Entonces, perdón, esa es una persona que no tiene tan poca autoridad para escribir todo esto que está ahí en este libro. Entonces, ¿cómo lo vamos a considerar palabra inspirada de Dios? ¿Ya? Entonces, todo eso se trabaja así. Muy bien. El Apocalipsis es llamado el último libro de la Biblia. Y eso de último libro de la Biblia, digamos, tendría varias connotaciones. Alguien diría, claro, es el último libro de la Biblia porque está allá, en último lugar en el canon bíblico, ¿correcto? Claro, es el último libro de la Biblia. Otros van a decir, no, 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 es el último libro de la Biblia porque fue el último en escribirse, ¿correcto? Pero eso también tiene una connotación allí en que no necesariamente es porque se haya escrito, digamos, en último lugar. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar la crítica, la escuela crítica en cuanto a la teoría de inspiración bíblica y en cuanto a los diferentes autores de los diferentes libros, epístolas, cartas, etcétera, proponen que las cartas que anteriormente se le atribuían a Pablo, que eran las 13 cartas, que se llaman pues la obra paulina, la escuela crítica dice que no todas fueron escritas por Pablo, sino que máximo 6 o 7 cartas pues se le pueden atribuir a Pablo y que se habla de cartas de segunda generación y cartas de tercera generación. Las cartas de segunda generación serían aquellas que no fueron escritas por Pablo, sino que fueron escritas por discípulos de Pablo. Y las de tercera generación fueron escritas por discípulos de los discípulos de Pablo. ¿Por qué le estoy comentando todo esto? Porque reitero que se ha hablado del Apocalipsis diciendo que es el último libro de la Biblia, pero que desde la perspectiva que tradicionalmente se le ha atribuido 13 cartas a Pablo, entonces sí, se podría decir que Apocalipsis fue el último libro, por allá en el año 90-95 después de Cristo. ¿Correcto? Y los que plantean desde la escuela crítica de que las cartas de Pablo son cartas de segunda y tercera generación, al menos 6 de ellas, entonces estarían planteando que Apocalipsis no sería el último libro escrito, sino que habrían otros libros escritos después de él. Incluso se plantea que el Evangelio de Juan podría ser escrito posteriormente a la epístola de Apocalipsis, ¿correcto? Y recordemos que cuando se habla de la literatura juanina o de la obra juanina en la Biblia, incluye el Evangelio de Juan, incluye 1, 2 y 3 de Juan, es decir, las epístolas de Juan, e incluiría también Apocalipsis. Pero ha habido un problema muy serio en aceptar que Juan, el apóstol Juan, haya sido el escritor de todos esos 5 libros, porque primero son temas, géneros literarios diferentes en todos. El Evangelio es Evangelio, precisamente, género literario Evangelio. Las epístolas son epístolas, Apocalipsis es epístola, pero también es profecía. Entonces se dice que esos 5 libros no pueden ser atribuidos a un mismo autor. De todo esto siempre hay argumentos a favor y en contra. Yo se los estoy mencionando, ¿correcto? Usted tiene que lidiar con eso. Y todo el que intente acercarse a la Biblia desde una perspectiva, digamos, un poco más académica, tiene que empezar a lidiar con eso y tomar una decisión. Si para usted Juan, el apóstol Juan, el amado apóstol Juan, es el autor de los 5 libros, espectacular, ¿correcto?
y usted construye sus argumentos allí o copia los argumentos de lo que hay allí escrito. O por el otro lado, si dice, no, para mí definitivamente son tres autores diferentes o dos, etcétera, etcétera, ya es una decisión suya. Eso jamás va a llegar a un consenso general. El consenso general tiene que ser con uno mismo en cuanto a que yo considero que o yo me quedo con esta postura. Listo, eso es lo que hace encantador y compleja todo este concepto de la Biblia y de la teología. Bueno, en fin, entonces eso tiene lugar allí. Se dice, reitero, que el Evangelio de Juan podría ser posterior al Apocalipsis. ¿Por qué se plantea también esto? Recordemos que cuando nosotros hablamos de, de, de de los evangelios, se acuerda que los evangelios se subdividen en los sinópticos y Juan. Y los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, ¿correcto? Se les llama sinópticos porque presentan una misma sinopsis de todos los temas que trabajan allí, es decir, hablan de los mismos temas con diferencias a veces ligeras, a veces un poco más agudas, pero digamos que se puede hacer una comparación de todos los tres. Pero el Evangelio de Juan es muy diferente a los tres anteriores. Y se ha dicho entonces que obviamente ese Evangelio es un cuento aparte y ahora se dice que es muy posible que el Evangelio de Juan pueda ser escrito muy posteriormente a Apocalipsis. Reitero, son posturas que hay allí en ese asunto. Bueno, y se ha dado entonces también muchas fechas de escritura de Apocalipsis. Por ejemplo, algunos plantean que Apocalipsis fue escrito en el reinado de Claudio, que es emperador romano, y que estuvo entre el 41 y el 54 reinando allí en Roma. Algunos van a decir, no, no fue Claudio, fue durante el gobierno de Vespasiano, que está entre el 69 y el 79, ¿correcto? Que ahí se escribió Apocalipsis. Otros van a decir, no, 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 un momento, Apocalipsis ya se sabe que fue escrito durante el reinado de Domiciano a partir, perdón, qué pena, a partir de el 95, que es cuando está gobernando este emperador, y que la mayoría de eruditos proponen esa fecha para la escritura de Apocalipsis, ¿ya? ¿Y por qué se dan todas esas fechas allí? Porque resulta que cuando uno trabaja el libro de Apocalipsis, uno tiene que tener en cuenta que este libro se forjó, es decir, la escritura, el contenido del libro está forjado en torno a cinco grandes acontecimientos. Un primer acontecimiento es la posibilidad de los años 30. Los años 30 son la muerte y resurrección de Jesucristo. Recordemos que cuando Jesucristo es crucificado, muere, resucita, asciende, etcétera, tiene más o menos 33 años, ¿correcto? Pero recordemos también que la historia no se dividió exactamente cuando Cristo nació. La historia se divide cuando Cristo tenía entre, algunos van a decir, 7, 6 o 4 años. Es decir, que realmente en el año 30 después de Cristo, Jesucristo tenía más o menos unos 33 años, ¿correcto? Entonces, reitero, porque la historia no se empezó a colocar justo en el año cero desde Cristo, sino se corrió unos años allí, ¿ya? Entonces, un gran evento que rodea, digamos, o que contribuye a que Apocalipsis sea forjado es obviamente el de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿correcto? Pero hay otro evento también muy importante y es cuando en el año 64 Nerón incendia Roma, ¿correcto? Y es culpado por eso, por ese evento, el cristianismo, ¿ya? Y entonces muchos de los líderes del cristianismo son martirizados en esa época y son asesinados. Entre ellos Pedro y Pablo, que se cree que, por ejemplo, Pedro y Pablo estuvieron precisamente muriendo por allá en el año 65, 66, 67 después de Cristo, ya en toda esa persecución que provocó el incendio de Roma por Nerón y la culpabilidad que ese le indalga a los judíos, perdón, a los cristianos. Y otro evento también bastante fuerte sería el año 70 al 73, porque allí, en el año 70, cuando Vespasiano está siendo emperador romano,
se da una situación bastante fuerte y es lo que se conoce como una guerra que tienen los judíos con los romanos. Eso es una guerra bastante fuerte que se desata en el año 70, muchísimos muertos obviamente, porque qué pueden hacer los judíos contra Roma? Y sin embargo son gente aguerrida y empieza entonces esa guerra fuerte donde se incendian las oficinas de donde tienen los registros de los impuestos, se incendia una cantidad de situaciones, hay una cantidad de muertos, etcétera. Y entonces allí, obviamente los romanos con esa maquinaria de guerra que tienen aplastan la sublevación judía, toman a Jerusalén, destruyen el templo, ¿correcto? Entonces, ese también es otro evento que está enmarcando la historia del Apocalipsis, ¿ya? Y luego también vienen algunos conflictos que son conflictos que, digamos, se van agudizando permanentemente entre los judíos y el cristianismo, ¿ya? Eso lleva a una ruptura casi total de esas dos religiones por allá en el año 90 después de Cristo. ¿Por qué se da esa parte allí? Resulta que cuando nosotros vemos, cuando usted hace un estudio de las cartas paulinas, usted se va a dar cuenta que Pablo tiene siempre una problemática allí que él atiende en todas sus epístolas y es lo que se conoce como los famosos judaizantes. Pablo los identifica como los de la circuncisión. ¿Qué pasa allí? Resulta que son judíos, correcto, pueden ser judíos que nacieron en Israel o que nacieron en otros lugares, porque recordemos que los judíos no son judíos hasta la época de hoy, no son judíos por haber nacido en Israel, sino que son judíos por el grupo étnico judío. Es decir, pueden nacer un judío aquí en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Argentina, etcétera, donde sea, o en Europa, pero tiene como una doble nacionalidad, el lugar donde nacen, pero también son judíos porque vienen del seno de una familia judía. Y muchos de ellos entonces abrazaron el cristianismo, pero obviamente eran muchos más los prosélitos, es decir, los gentiles que abrazaban el cristianismo. Cuando habían esos prosélitos que lo abrazaban, entonces los judíos querían obligar a los prosélitos, a los gentiles, a que observaran muchas de las reglas y de los mandamientos y de las costumbres del judaísmo como religión, ¿correcto? Y parte del argumento que ellos tenían es, a ver, ustedes están siguiendo a un Mesías que era judío. Si ustedes quieren realmente seguir y ser verdaderos discípulos de ese Mesías judío, pues tienen que observar el judaísmo. Entonces ellos tenían un sincretismo muy fuerte allí, ¿correcto? Y entonces había un problema muy serio. Entonces ustedes se tienen que circuncidar. Por ejemplo, cuando Pablo fue con Tito, Tito era un gentil. Tito, el que era pastor de las iglesias de Creta, eh, fue con Pablo a Jerusalén a llevar la ofrenda que Pablo estaba recogiendo para la iglesia de Jerusalén. Y allí en Jerusalén, Pablo tuvo una confrontación muy fuerte con los judíos porque ellos pretendían que Pablo circuncidara a Tito. Y ahí tuvieron su coge-coge. De todas maneras, Pablo no quiso circuncidar a Tito, porque dijo, en un momento, él es gentil, él no tiene necesidad de absolutamente nada. Entonces era la idea de los judíos que aceptaban a Cristo, era, reitero, que la gente siguiera circuncidándose, guardando el día de reposo, guardando, digamos, esas famosas leyes de hombres que, como bien dice el Señor, colocan cargas en los demás que ustedes no quieren ni siquiera mover con un dedo, etcétera. Y todo eso entonces llevó a una confrontación muy fuerte entre el judaísmo y el cristianismo, y esa confrontación ha estado de pronto, digamos, presente hasta la actualidad. Sobre todo en el cristianismo católico, es mucho más evidente la confrontación con el judaísmo, porque entonces allí, a partir de esa confrontación, se dice, bueno, ¿el cristianismo qué es? ¿Vamos nosotros a vivir un cristianismo bajo las ramas y bajo la tutela del judaísmo? ¿O vamos a hacer del judaísmo una religión totalmente autónoma?
Y entonces la iglesia, que en ese momento, reitero, la iglesia católica, toma la decisión de un cristianismo totalmente autónomo e independiente del judaísmo, ¿correcto? Y eso se ha mantenido entre el cristianismo católico hasta la actualidad. El cristianismo evangélico, por otra parte, sí asume, digamos, sobre todo en las facciones pentecostales, neopentecostales carismáticas, asume una postura pro-israelí muy fuerte, muy poderosa, de tal manera que ustedes unas ocasiones atrás escuchan que Benjamín Netanyahu, haciendo una instrumentalización bárbara, a mi modo de ver, infame de la religión, entonces instrumentaliza la religión diciendo, ustedes, señores cristianos evangélicos, saben que el mejor amigo de ustedes es Israel. Y por otro lado, nosotros los israelíes sabemos que los mejores amigos que tenemos alrededor del mundo son los cristianos evangélicos. ¿Ya? Entonces, allí hay como un maridaje muy fuerte entre, reitero, ciertas facciones del cristianismo evangélico y también con el creciente grupo que se llama judío-mesiánicos en la actualidad, que es un grupo creciente en toda América Latina. ¿Correcto? Entonces, allí hay que empezar a mirar todos esos aspectos y reitero, estamos hablando de que el Apocalipsis fue forjado en medio de cinco grandes, digamos, momentos y eventos y que uno de esos es, reitero, el conflicto tan grande entre los judíos y los cristianos, lo cual llevó a una ruptura casi que total entre las dos religiones por allá hacia el año 90. ¿Listo? Y el otro aspecto también es el 81 al 96 después de Cristo, que es el reinado de Domiciano precisamente, y que se sigue imponiendo de manera bastante fuerte, violenta, la práctica del culto al emperador. ¿Ya? Entonces, eso, ahora, esa práctica de culto al emperador, eso no se dio solamente en Roma, eso se dio en absolutamente todos los grandes reyes de los reinos egipcio, ugarítico, sumerio, asirio, babilónico, medo-persa, es decir, era una costumbre muy aferrada de que los faraones o emperadores o reyes o gobernadores, como sea cual sea la clase de gobierno que hubiese, se autoproclamaban dioses o se autoproclamaban hijos de los dioses o dioses encarnados. Y obviamente exigían culto como dioses. Y los emperadores romanos no fueron la excepción. Entonces, obviamente, el culto al emperador romano fue casi que una obligación tremenda allí en todo el dominio romano, ¿correcto? Pero resulta que los cristianos no adoraban al emperador. Ser cristiano en el siglo primero no era un esnovismo como nosotros lo vemos en la actualidad, sino que era un aspecto muy fuerte en el cual se tenía, digamos, como una persona que había cometido alta traición cuando una persona abrazaba el cristianismo. Eso pasaba allí y era una situación bastante lamentable. Y obviamente los cristianos no iban a acceder a adorar al emperador como Dios, porque ellos tenían otro Dios que era Jesucristo. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso hacía que ellos cayeran bajo la sospecha de los emperadores y de las autoridades romanas y que fueran perseguidos y asesinados por no adorar al emperador. ¿Ya? Entonces, eso es bastante fuerte y recordemos que un tema, creo que el tema de mayor importancia en el libro del Apocalipsis, como les comentaba, el tema central de Apocalipsis es la adoración, ¿correcto? Y la adoración, obviamente que en la mente de muchos está allí como una antinomia, como que, a ver, ¿a quién adoramos? ¿Al emperador o a Jesucristo? ¿Correcto? Para lo cual, obviamente, este personaje, Juan, va a decir,
debemos adorar a Jesucristo aunque nos cueste la vida, ¿ya? Entonces, ese es el otro evento, reitero, que ayuda a forjar el mensaje del Apocalipsis, ¿ya? Ahora, por otro lado, es muy complicado. eh, John, John Camargo, cuéntame. Profe, muchas gracias. ¿Me escucha ahí? Sí, perfecto. Gracias. Una pregunta. Usted menciona que el libro de Apocalipsis gira o se escribe alrededor de cinco grandes acontecimientos o sucesos, ¿verdad? Sí, Bueno, tengo aquí la posibilidad de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el segundo en el año 64, el tema con Nerón, el tercero en el año 70 al 73 con Vespasiano, el cuarto una cultura de culto a los emperadores, ¿verdad? ¿Estoy bien? sí, sí. Y el quinto, Los conflictos que había entre judíos y cristianos. ok, listo, gracias. Ese era el otro. Muy bien, entonces son esos temas que reitero, son un marco de referencia muy, muy fuerte, reitero, para analizar el Apocalipsis como tal. Y bueno, como les decía, la inmensa mayoría de libros de la Biblia no tienen muchos argumentos o casi ningún argumento interno que nos hable de que el libro fue escrito en X fecha. El mejor libro fechado de la Biblia, de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es Ageo. Es el libro mejor fechado de la Biblia, Ageo. Ese libro sí habla de fechas, correcto, día, mes y año. Cuando Ageo, que está en el posexilio, se levanta, da una profecía, la gente actúa, etcétera, etcétera. Ese es el libro mejor fechado. De resto, es muy complejo. Es de los aspectos más complejos tratar de colocar una fecha concreta para algún libro de la Biblia. Y Apocalipsis obviamente no es la excepción. Entonces lo tenemos allí en esa parte. Eh, Hay alguien, como les decía, de pronto personas quizás de la patrística ya, como rayando en la patrística, dan algunos testimonios, ¿correcto? Y esos testimonios son una gran ayuda para que nosotros, digamos, podamos fechar con más proximidad el libro del Apocalipsis en este caso. Y uno de los testimonios es de Ireneo de Lyon, y los testimonios de estas personas, digamos, como que avalan en gran medida. Y se les puede creer porque esas personas están muy cerca de allí, de los eventos que tuvieron lugar, ¿correcto? Entonces, digamos, las citas patrísticas son algo que ayuda muchísimo a, de pronto, a avalar muchos aspectos a los cuales los padres de la iglesia se refieren. Entendamos padres de la iglesia a las personas que, bueno, está Jesucristo, están los discípulos, ¿correcto? Y luego los discípulos empiezan entonces a ser también otros discípulos. A partir de esos discípulos que los discípulos hacen, se empieza a contar lo que se conoce como la patrística, que está por allá más o menos del siglo primero después de Cristo al siglo por ahí cuarto, quinto. Bueno, hay mucha gente que le da diferentes fechas a eso, pero eso ya es lo que se conoce como la patrística o los padres de la iglesia. Entonces, este Ireneo de Lyon propone que efectivamente Apocalipsis habría sido escrito a finales del reinado de Domiciano, ¿ya? Y reitero, Domiciano reinó más o menos por allá entre los años 81 al 96 después de Cristo, y en conclusión, se cree que Apocalipsis habría sido redactado a finales por allá del siglo primero, que es lo que siempre se ha hecho, 90, 95, 98 después de Cristo, etcétera. Bueno, ahora, el asunto es que este Domiciano es una persona bastante compleja. Como les comento, se autoproclama Dios, ¿ya? Para referirse a Domiciano, los súbditos de Roma tienen que decir nuestro Dios. Para saludar a Domiciano tienen que decirle nuestro Señor y Dios manda que. ¿Ya? O sea, era una cosa bastante loca acá. Cuando Domiciano condenaba a alguien a la pena de muerte, entonces
cuando se leía la sentencia de muerte para esa persona, esa sentencia estaba encabezándose con la frase, ha sido del agrado del Señor nuestro Dios en su gracia. Ese Señor nuestro Dios es Domiciano. Y entonces, como es Dios, puede quitarle la vida a quien le quiera, como cuando quiera. ¿Ya? Domiciano se cree o se dice en la historia que mandó a colocar a su mujer la madre de Dios o la reina del cielo. Y al hijo de Domiciano le colocó el título de hijo de Dios. Dense cuenta lo obtuso y lo ilógico de todas esas exclamaciones, pero en esa época era algo realmente, digamos, una orden que debería cumplirse, ¿ya? Entonces eso es bastante complicado y obviamente ese culto al emperador, reitero, lleva a los cristianos a una lucha hasta la muerte. Entonces, como le comento, un cristiano en el siglo primero era alguien que había cometido alta traición. Entonces, eso no es la moda que se tiene ahora en Colombia, un país como Colombia, de convertirse al cristianismo. Entonces la gente, ay, yo soy cristiano. No, en esa época, el que era cristiano realmente tenía que pensarlo muy bien. De todas maneras, ese culto al emperador, si bien es uno de los temas más álgidos que aborda Juan, no es el único tema que aborda. Hay otros temas, por ejemplo, como las crisis morales y sociales. En el siglo primero, en el Imperio Romano, hay unas crisis morales muy fuertes. De hecho, al Imperio Romano no hubo un ejército que le ganara. ¿Quién destruyó el Imperio Romano? Se destruyeron ellos desde adentro. Imagínense que estamos hablando de que los emperadores romanos se autoproclamaban dioses, ¿correcto? De Nerón se dice que era el hombre de toda mujer y la mujer de todo hombre. El homosexualismo estaba a la puerta del día, a la orden del día, la promiscuidad sexual, ¿correcto? La decadencia moral y ética en todas las áreas, la corrupción, las grandes orgías que ellos hacían allí en todos sus chabacanales, incluso la gula, porque ellos tenían en los palacios de los reyes había una cosa que se llamaban los vomitorios, y esos vomitorios eran lugares donde la gente comía, comía, comía. Eso preparaban cantidades de manjares. La gente comía todo eso y luego para poder seguir comiendo iban y se provocaban vómito en los vomitorios, ¿correcto? Botaban todo lo que habían comido para poder seguir comiendo y disfrutando de la mayor cantidad de platos. O sea, era por donde lo viera. La corrupción en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo sexual, era una cosa, digamos, tremendamente aguda en el Imperio Romano y eso fue lo que finalmente llevó al imperio a la destrucción. Ellos se autodestruyeron. Es que, perdón, si mi Señor y Dios, que es el emperador Nerón o Domiciano, Diocleciano, Vespasiano, hace a veces cosas, pues cuando uno adora, lo fuerte entre otras cosas, de escoger el Dios al que uno adora, es que por lo general el ser humano termina pareciéndose al sujeto o al objeto de su adoración. ¿Ya? Entonces, cuando una persona adora el dinero, pues obviamente se termina pareciendo al dinero. Cuando una persona adora al emperador romano, pues se termina pareciendo al emperador romano, imitándolo y obviamente no lo imita en las cosas, digamos, arquetípicas de su ética, de su moralidad y espiritualidad, sino que lo imita en esas cosas decadentes de esas mismas áreas. ¿Ya? Y entonces allí hay unas situaciones bastante álgidas en todo este concepto que se está trabajando. Yo me estoy haciendo entender en lo que les estoy diciendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, aporte, comentario? Todo muy bien explicado, More. Sí, profe, gracias. Yo tengo, bueno, mil preguntas, pero bueno, una, ¿cómo conciliamos o al momento de acercarnos a este libro? Yo he estado repasando las clases, las he estado escuchando nuevamente, y si bien es cierto, el libro de Apocalipsis, como todos los libros en la Biblia, tienen un contexto histórico, unos destinatarios históricos dentro de un contexto político, cultural, social, religioso, etcétera.
El libro de Apocalipsis hoy, en siglo XXI, nosotros que alcanzamos estas generaciones siglo XXI, ¿cómo debe ser visto? Fundamentalmente, es un libro profético, es un libro que nos está anunciando los últimos tiempos, ¿cómo lo debemos abordar para nosotros mirar también como creyentes el enfoque que se le debe dar desde una literatura apocalíptica, desde escatología, cómo se debe ver? Porque si bien es cierto, en la primera clase usted afirma que el libro de Apocalipsis es fundamentalmente un mensaje de esperanza para los cristianos en aquella época, eh, no, cuando uno mira el libro, muchas de las cosas que dice no son cosas muy halagueñas, no son cosas muy alentadoras o no son cosas muy positivas desde el punto de vista de la naturaleza, del planeta, de la economía, etcétera. Entonces, no sé ahí cómo podemos abordar. ¿Qué abordaje le debemos dar? ¿Cómo nos debemos acercar a este libro? Bueno, muy bien. Como habíamos planteado, el Apocalipsis, bueno, en cuanto a género literario, es una epístola o una carta. Hay eruditos que van a decir que epístola y carta son dos cosas diferentes, hay otros que van a plantear que es lo mismo. Tomémoslo como lo mismo para esta explicación. Es una epístola o es una carta, pero también es profecía, entendiendo que la profecía en la Biblia no es el, digamos, el conocimiento de eventos futuros por por una perspectiva o por, digamos, una visión divinamente inspirada. Ese no es el énfasis, aunque lo incluye, ¿correcto? De hecho, cuando en la profecía se habla de eventos del futuro, son eventos del futuro, de su inmediato futuro, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, es una epístola, es profecía, teniendo en cuenta que el profeta lo que hace es un diagnóstico y un pronóstico, ¿correcto? Entonces, lo que hace es analizar su contexto a la luz del texto bíblico y con base en ese análisis del contexto y del mensaje bíblico, dar una propuesta de cambio y si cambiamos va a pasar esto y si no cambiamos entonces va a pasar esta otra parte. Pero también decíamos que la interpretación del Apocalipsis puede ser una interpretación pretérita, es decir, que todo lo del Apocalipsis o la inmensa mayoría, un 90% del mensaje del Apocalipsis ya tuvo lugar, ¿correcto? Pero también decíamos que la interpretación del Apocalipsis puede ser cíclica, es decir, que el Apocalipsis se está repitiendo permanentemente durante todas estas épocas desde el año cero, correcto, después de Cristo, hasta nuestros días. Y planteamos que eso se llama sensus plenior, que eso es una figura literaria que habla de que hay muchas profecías en la Biblia que tienen un primer, segundo, tercer, cuarto cumplimiento y que todo es válido, no que un cumplimiento excluya al otro o algo así, no, sino que todos los cumplimientos son válidos porque todos se están aplicando a diferentes épocas, es decir, que en la patrística habría, en el siglo primero habría un cumplimiento del Apocalipsis, en la inmensa mayoría de los eventos que menciona, luego en la patrística, luego en la época media, con las diferentes subépocas de la época media, luego en la época del Renacimiento, en la época moderna y en la época posmoderna, ¿correcto? Y también dijimos que de todas maneras había también una interpretación escatológica del Apocalipsis, es decir, que esos eventos, pocos eventos que se mencionan en el Apocalipsis y que no se cumplieron en el siglo primero ni en otros aspectos, entonces que van a tener un cumplimiento escatológico. Me refiero, por ejemplo, a la parucía, ¿correcto? El juicio ante el gran trono blanco, el establecimiento del milenio, el rapto, si es que hay rapto, y cosas de esas que no han tenido lugar todavía. Entonces, allí cabría una explicación y una aplicación escatológica perfectamente, ¿ya? Cuando se plantea, digamos, que es un libro de la adoración, y les decía yo que es un libro de la esperanza, que Apocalipsis es un libro de la esperanza, de la adoración, y que el Apocalipsis fue dado para llenar a las personas, motivarlas, reconfortarlas, ¿correcto? Y tú dices, pero mire todos esos aspectos que se está hablando allí no son tan alentadores, es precisamente no son alentadores para quién, porque recordemos que lo que está planteándose allí es desde la perspectiva del imperio romano hay un solo Dios, el emperador romano.
desde la perspectiva del cristianismo hay un solo Dios, Jesucristo, ¿correcto? Entonces allí entra en una confrontación bastante fuerte. Esa confrontación entre dioses, eso se llama enoteísmo. ¿Se acuerdan? Un término que yo utilizo muchísimo en el estudio veterotestamentario, el enoteísmo. Es la lucha entre dos o más dioses, ¿correcto? Por ver quién prevalece. Evidentemente nosotros sabemos desde la teología cristiana y ya mirando las cosas post evento que hay un solo Dios y que no hay nadie que pueda hacerle frente a ese Dios, etcétera. Pero ellos allí no están entendiendo, ¿correcto? Porque son muy nuevecitos en el cristianismo. Y los emperadores romanos y el ejército romano menos van a entender que es que Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces los eventos catastróficos y toda la destrucción que se ve allí en el Apocalipsis, ¿para quién es? Es para los perversos, para los malos, para el anticristo, ¿correcto? Que recordemos que anticristo es precisamente eso, todo lo que se opone a Cristo, ¿ya? Entonces, todo eso y esos juicios están siendo dados para ellos. Evidentemente la iglesia tendrá que soportar muchas de esas situaciones, pero así como le dice Dios a Baruch, cuando Baruch le reclama por todo lo que ha tenido que pasar y Dios le dice a Baruch, mijo, su vida por botín, agradezca que está vivo. Con toda esta gente que ha muerto un hijo y usted todavía está vivo, agradezca eso. Entonces, ese es el asunto. Muchos van a tener que sufrir muchas cosas, pero van a quedar vivos. Y los que mueren, pues sencillamente recibirán una corona, correcto, recibirán galardones, etcétera, etcétera. Pero todos esos catástrofes que se están dando es porque se está limpiando el camino, porque se está alistando todo un escenario. ¿Para qué? Para lo que ha de venir y es que el reino de Dios, que es ya, pero todavía no, ese todavía no del reino de los cielos va a ser implementado entonces absolutamente en el universo completo. Entonces Dios reinando, evidentemente con las características del reino, no de un reino humano, sino con las características de un rey perfecto, santo, poderoso, grande, etcétera, donde va a haber un cambio cósmico a partir de ese reinado total de Jesucristo. Entonces, por eso es que se habla de esperanza, porque es necesario que todo esto esté pasando, ¿correcto? Porque es que la finalidad de todo eso es alistar el camino, allanar el camino para que sea establecido el reino de Dios. Entonces, precisamente lo que se dice en Apocalipsis es, ustedes no vean esto, no vean que la tercera parte de la gente, que la tercera parte de la vegetación, de los animales, de las aguas, que la estrella que cae, que ajenjo, etcétera, no vean eso, solamente no se queden allí, sino que se proyecten a la esperanza, que hay después de eso. De hecho, la esperanza, dice, les hablaba yo de este libro, Teología de la Esperanza, de Molman, Jürgen Molman, excelente, se lo recomiendo que lean solamente el apartado de la esperanza, es espectacular. Entonces, es a esa esperanza a la que se refiere. La esperanza es la más real de todas las realidades porque la esperanza tiene la capacidad de traer eso que nosotros sabemos que va a pasar e incrustarlo en nuestra realidad. Entonces el cristiano no se queda en la realidad presente. El cristiano se proyecta a la esperanza y vive en esa esperanza, aunque la realidad le quisiera decir y quisiera mandarle qué hacer, cómo debe hacerlo, etcétera, y preocuparse y desesperarse por todo esto, pero el cristiano dice, sobrepaso todas esas situaciones por la esperanza que hay en mí. Entonces, por eso es que se habla de que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, ¿correcto? Entonces, básicamente es como ese proceso allí que se está dando. Eh, bueno, no sé, ¿quién tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una inquietud. Bueno, el libro está muy claro que el libro de Apocalipsis es un libro fundamentalmente que nos plantea una esperanza a todos los creyentes, ¿cierto? Pero eso no quita, no niega los acontecimientos fuertes que van a suceder aquí en el planeta. ¿O cómo es ese tema ahí? Porque es que se plantea una realidad muy fuerte. De hecho, base del cristianismo está, como usted mismo lo menciona en la primera clase,
uno de los pilares y la piedra angular es el tema del arrebatamiento, pero independientemente de eso o no, está el tema de la tribulación, la gran tribulación, la aparición del anticristo en el escenario mundial, los acontecimientos que se van a dar, la persecución que se va a dar en los últimos tiempos, anunciada como evento escatológico, porque pues persecución la iglesia ha sufrido desde siempre, ¿verdad? Sí. Eso sumado a lo que está anunciado en el libro de Daniel, a lo que está anunciado en el Mateo 24, no quedándonos en una mirada simplemente preterista, sino también en una mirada escatológica con respecto a los últimos tiempos. Entonces la pregunta es esa, el hecho de que sea un libro de esperanza, ¿es un libro de esperanza para quién? ¿Para el creyente? ¿Para el no creyente? ¿Para el que no acepta al Señor? ¿Para el que decide no creer? ¿Para el que se declara ateo? ¿O es un libro de esperanza para nosotros como iglesia? ¿Cómo es ese tema ahí? Gracias. Bueno, ahí me tocaría, no sé entonces si sea necesario dar un tema solamente la esperanza y qué es esperanza, correcto, porque la esperanza no pretende que nosotros desconozcamos la realidad en la cual estamos viviendo. El escritor de Apocalipsis no pretende sustraer, ese error lo cometemos nosotros, pero el escritor de Apocalipsis no pretende sustraer a sus lectores de la realidad. Dice, es posible que vamos a sufrir y es posible que vamos a morir, estamos muriendo, ¿ya? Pero aún a pesar del sufrimiento y la muerte de esta corporeidad y de esta dimensión, nos aguarda algo más allá. Es decir, la esperanza del Apocalipsis y la esperanza del cristiano no se agota en esta dimensión y en esta corporeidad, sino que se proyecta a la escatología, ¿correcto? Y eso es lo que se pretende entonces también de nosotros. No hacer, digamos, oídos sordos y ojos ciegos a todo eso que se está viviendo. Pero es que por otro lado, también yo quisiera decirles otra cosa, pero ser cristiano es sinónimo de sufrimiento. Sé que hay un cristianismo que se plantea muchísimo en la actualidad de somos hijos de rey, de teología de la prosperidad, de vivir a cuerpo de príncipe, pida, correcto, y pida porque le está pidiendo eso a Dios y Dios no tiene, pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es el del himno cristológico de Filipenses 2 del 5 al 11. Allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también el Señor, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y no solamente se despojó de esto, sino que vino como sirviente de todos los hombres, correcto, y que murió, pero que entonces se le dio un nombre que es sobre todo el nombre para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, etcétera, etcétera. Es decir, el asunto es que en el cristianismo propuesto por Jesucristo, vivido por los profetas del Antiguo Testamento, vivido por todos los mártires de la historia del cristianismo, vivido por los que fueron perseguidos en el siglo XX, que es el siglo que más ha habido muertes en el cristianismo por causa de Jesucristo. Es un cristianismo que lleva eh, que lleva al martirio, que lleva el dolor, que lleva el sufrimiento y que lleva la muerte. O sea, es bastante fuerte. Yo quisiera decirles que hay otro cristianismo, pero no, dese por bien servido si usted es muerto por causa de Jesucristo. Dese por bien servido. Es decir, si usted revisa, reitero, todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿correcto? El mismo Jesucristo que viene a inaugurar el reino de Dios, dice el reino de Dios ha llegado, etcétera, y mire cómo muere a manos de los perversos, a manos de los malhechores, ¿correcto? ¿Qué nos espera a nosotros? Mire cómo murieron los discípulos de Jesucristo. Entonces nosotros, si nosotros vemos toda esa trayectoria, nosotros no podemos pretender que haya un fin diferente para nosotros. Ese fin tendría que ser el adecuado, ¿ya? Pero teniendo en cuenta, reitero, que esa esperanza no muere con la muerte que me toca morir aquí en mi cuerpo, sino que se sobrepasa, porque tengo la esperanza entonces de un cuerpo reformado, tengo la esperanza de la resurrección, tengo la esperanza
de vivir con el Señor, tengo la esperanza de la salvación, etcétera, etcétera. Y todas esas esperanzas son mucho más grandes que lo que Pablo dice, esta breve tribulación momentánea. Miren el ejemplo precisamente de Pablo. Entonces nosotros no podemos pretender que el evangelio que decimos seguir tenga un fin diferente para nosotros si tenemos una cantidad de ejemplos fehacientes en el texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como en lo que tiene lugar después de que se escribe el texto bíblico con todos los mártires de la historia. No podemos pretender que para nosotros sea un final diferente. Genial si morimos por causa de Cristo. Genial si morimos por la causa del Señor. Que morimos realmente por eso, es decir, no porque estaba haciendo fechorías o estaba haciendo cosas allí lamentable. No, allí no hay mérito alguno. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Entonces, no podemos esperar nosotros algo diferente. Y muy seguramente, no sé si a nosotros nos tocará la persecución de la que hablabas, pero si nos toca, que Dios nos dé la fortaleza, que Dios nos dé ese empuje para nosotros Amén. seguir adelante y Amén. no claudicar en el momento en que tengamos que, reitero, si se puede morir, morir por Cristo. Ahí tenemos un ejemplo grandísimo, Dietrich Bonhoeffer. Uf, les recomiendo Dietrich Bonhoeffer. Fue el único, junto con Karl Barth, que le dijeron no al régimen nazi. Lo echaron a la cárcel. Faltando un mes para ser derrocado el imperio nazi, lo ahorcaron. ¿Qué Ahí libro podemos está leer, este otro profe? personaje, Martin Luther King Jr. ¿Cómo murió? Lo mataron por pelear por los derechos de la gente negra en Estados Unidos. Pero el mensaje de Martin Luther King era un mensaje, era el mensaje evangélico, ¿ya? Y entrega su vida por esa situación. Entonces, es lo que nos toca. O sea, esto es para valientes. Esto es para gente que realmente esté dispuesta a dejar la piel, la vida, por la causa del Todopoderoso. No podría decirles otra cosa, muchachos. Si les dijera algo diferente, les estaría mintiendo. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Mencionaba usted dos libros ahorita, profe, ¿cuáles son, por favor? ¿Cuál libro? El del testimonio del señor que se opuso al régimen nazi. Oh, ese señor le recomiendo, ese es un autor espectacular. No, él tiene muchos libros. Por ejemplo, ¿qué dice Dietrich Bonhoeffer siendo pastor evangélico de lo que se conoce como la Iglesia Confesante Alemana? Siendo pastor evangélico, un erudito y un conferencista internacional, lo invitaba mucho a Estados Unidos, etcétera. Él fue a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos dijo, ¿cómo me voy a venir acá? ¿Cómo voy a estar yo a salvo cuando mis hermanos en Alemania están sufriendo tantos vejámenes? Y se devolvió para Alemania. Y estando en Alemania, formó parte de un complot para matar a Hitler, siendo pastor evangélico. Lo descubrieron, lo echaron a la cárcel. Era un aristócrata, Dietrich Bonhoeffer, investigaron todo ese asunto, etcétera, y finalmente terminaron ahorcándolo. En la cárcel escribió toda su teología, libros como Ética. ¿Qué dice un pastor? Que reitero, siendo pastor, formó parte de un complot para matar a Hitler. ¿Qué nos dice de la ética? Escribió otro libro que se llama Resistencia y Sumisión. Escribió otro libro que se llama El precio del discipulado. O sea, este señor escribió una cantidad de cosas, oiga, que nosotros deberíamos leer a este señor Dietrich Bonhoeffer para no arrodillarnos frente a los poderes del mundo, a los cuales la iglesia está tan arrodillada en este momento que es bastante lamentable. Entonces, ahí les recomiendo, es bastante interesante allí toda esa teología de este señor, entre otros. Bueno, entonces el asunto es que estaba diciéndoles que Juan no solamente
tiene la preocupación por el culto al emperador, sino por las crisis morales y sociales a las cuales están, digamos, siendo obligados todos los que forman parte como súbditos o como esclavos del Imperio Romano. Las coyunturas ideológicas. O sea, cuando uno analiza, digamos, el contexto del Apocalipsis, tiene mucho que ver también con aspectos que están teniendo lugar en nuestro hoy, en nuestra actualidad, en nuestra posmodernidad. También hay crisis morales y sociales, hay coyunturas ideológicas, de por Dios, dentro de la misma iglesia. Hay unas coyunturas ideológicas bastante fuertes y más cuando hablamos de esas coyunturas ideológicas frente a lo que propone la Biblia y lo que propone todo este sistema que llamamos mundo. Todo lo que este mundo propone, la iglesia también ya tiene una propuesta. En la actualidad se habla de la posverdad. Esa es la gran propuesta de los medios de comunicación en la actualidad, la posverdad. Pero perdón, la Biblia también tiene una propuesta, que no es la posverdad, es la verdad. ¿Cómo entonces hacemos ese análisis? La, la, este sistema que se llama mundo tiene una propuesta económica que se llama economía neoliberal o economía neocapitalista, pero la Biblia también tiene una propuesta económica. ¿Cómo lidiamos con eso? Obviamente hay gente que ha escrito sobre todo eso. Ahí está Franz Henkelhammer, Pablo Richard, escribiendo sobre teología y economía. Todo este sistema mundo tiene una propuesta en cuanto al cuidado del medio ambiente o el no cuidado del medio ambiente, sobre las fuentes de agua, sobre el fracking y todo ese asunto, pero la Biblia también tiene una propuesta ecológica, ¿correcto? Ahí está ese señor Leonardo Boff hablando de ecología, teología y medio ambiente, ¿ya? Entonces, hay una cantidad de propuestas allí. ¿Qué le dice la bioética de este sistema llamado mundo y qué dice la Biblia de la bioética? ¿Qué dice este sistema llamado mundo de los alimentos transgénicos y qué dice la Biblia? Entonces, hay una cantidad digamos, de coyunturas ideológicas a las cuales nosotros como iglesia tenemos que responderle. Como también Juan estaba respondiéndole a todas esas coyunturas ideológicas. Nosotros no podemos de ninguna manera decir no o hacer caso omiso a esas situaciones allí, ¿correcto? Sino que tenemos que enfrentarlas y pronunciarnos. Dice Dietrich Bonhoeffer, dice, no hablar ya es hablar, no actuar ya es actuar. ¿Y dónde has escuchado un mensaje, por ejemplo, de la iglesia desde nuestros púlpitos hablando de la corrupción sistemática que hay, por ejemplo, en Colombia? No he escuchado ninguno hablando de esa corrupción. Antes, tristemente, escucho a una iglesia que está a favor de la ultraderecha en Colombia y en el mundo entero. Entonces, ¿cuál es ese rol del que está cumpliendo la iglesia en esas coyunturas ideológicas? Y que nosotros deberíamos hacerle frente a toda esa perspectiva allí. Hay una explotación tremenda en el siglo primero y una esclavitud, como también la hay en la actualidad. Hay una especulación, una inflación allí en el Apocalipsis. Hay consumismo y hambre. ¿Y no es acaso lo que marca también las características de esta sociedad líquida? Claro que sí, el consumismo y el hambre. Entonces, no es suficiente con tener un celular, sino que tiene que ser el de la manzanita mordida allí, ¿correcto? Y no es suficiente entonces con comprarme una camisa, sino que tiene que ser la de marca y un carro, pero es que no puede ser cualquiera, etcétera. Entonces, todo eso, mire cómo el contexto del Apocalipsis es un contexto que también se aplica para nosotros hoy, militarismo y reprensión, ¿ya? Y el culto al poder y al éxito. Estoy mencionándole aspectos muy álgidos que están allí en el contexto del Apocalipsis, a los cuales Juan tiene que darles una respuesta y a los cuales hoy nosotros también tenemos que dar una respuesta allí. Entonces, todo ese mensaje se logra entender si nosotros logramos insertarnos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente en las comunidades del siglo primero y hacer ese ejercicio pendular de qué debemos dejar allá y qué debemos traer nosotros para nuestra actualidad hoy, y con base en eso entonces trabajar una manera más adecuada de la interpretación del Apocalipsis. El libro
tiene una estructura, como todos los libros de la Biblia, tiene una estructura, ¿correcto? Básicamente, el libro se compone de 5 grupos de 7 eventos cada uno. Permítame, le menciono los 5 grupos y luego vemos cada uno, digamos, de manera más detenida. Reitero, la estructura del Apocalipsis está en 5 grupos de 7 eventos cada uno. El primer grupo de 7 son las 7 cartas a las 7 iglesias. Eso está en el capítulo 1, versículo 9 al capítulo 4, versículo 11. El segundo grupo de 7 son los 7 sellos. Está en el capítulo 5, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. Y el tercer grupo de 7 están las 7 trompetas, capítulo 8, versículo 2 al capítulo 14, versículo 5. Luego está el cuarto grupo de 7, que son las 7 copas. Está el capítulo 14, versículo 6 al capítulo 19, versículo 20. El quinto grupo de 7 son las 7 visiones del capítulo 19, versículo 9 al capítulo 22, versículo 5. ¿Listo? Y más detenidamente, el primer grupo está las 7 cartas, reitero, y hay una visión preparatoria. Todo ese capítulo 1, de los versículos 9 al 20, hay una visión que, digamos, habla de aspectos generales que luego va a retomar en el mensaje a las 7 iglesias, ¿correcto? Y luego están las 7 iglesias, las 7 cartas como tal, que son una carta que se le envía a cada una de las iglesias que están allí, ¿correcto? Eso está el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. Está la carta a Éfeso del 12 del 1 al 7, la carta a Esmirna, 2 del 8 al 11, la carta a Pérgamo, a 2 del 12 al 17, la carta a Teatira, 2 del 8 al 29, la carta a Sardis, 3 del 1 al 6 y la carta a la Filadelfia y a la Odisea. ¿Correcto? Ese es el primer grupo de 7 que hay allí. ¿Listo? Y luego hay lo que se ha conocido como la liturgia final en el cielo, que es un evento que muestra una escena precisamente celestial. Eso está en el capítulo 4 del 1 al 11. Luego hay un segundo grupo de 7 que es los 7 sellos, ¿correcto? Y dense cuenta que aquí también hay una visión preparatoria, está en el capítulo 5, versículo 1 al 14, ¿ya? Entonces, los 7 sellos están allí, están los primeros sellos, que son los 4 jinetes y las plagas, capítulo 6 del 1 al 8, está el quinto sello, que son los mártires que piden venganza, capítulo 6, versículo 9 al 11, luego está el sexto sello, que son las señales apocalípticas de la ira de Dios. Reitero, estoy simplemente haciendo un barrido general de esta parte. Y luego hay un interludio que son los elegidos sellados, capítulo 7, versículo 9 al 8, y también hay una liturgia final en el cielo, en el capítulo 7, versículo 9 al 17. ¿Listo? Y por último, entonces está la apertura del séptimo sello en el capítulo 8, versículo 1. Luego viene el tercer grupo de 7. Están las 7 trompetas, capítulo 8, versículo 2 al capítulo 14, versículo 5. Entonces hay otra visión preparatoria. Dense cuenta cómo la estructura del Apocalipsis tiene eso, ¿no? Entonces, los 5 grupos de 7 cada uno de esos grupos inicia con una visión preparatoria y cada uno de esos grupos también termina con una liturgia final en el cielo, ¿ya? Entonces, el tercer grupo, reitero, están las 7 trompetas, capítulo 8, versículo 6 al 13, 18. Hay una introducción, luego están las primeras 4 trompetas, ¿ya? Y el anuncio de los 3 famosos ay. Esos famosos de eso viene desde el Antiguo Testamento. En el hebreo, lo que se traduce como ay es una expresión que es hoy, hoy. Y en el hebreo esa expresión se daba frente a desastres, frente a peligros muy graves y frente a la muerte. Entonces, cuando una persona quería llamar la atención de alguien, gritaba hoy. Y cuando los demás escuchaban hoy,
Entonces, rápidamente volteaban a mirar porque algo grave va a pasar, ¿ya? Y ese concepto de los Joy que está en el Antiguo Testamento también se trabajó aquí en el Nuevo Testamento con los famosos Ais en el capítulo 8, versículo 13. Luego viene otra trompeta, la quinta sobre los incrédulos, 9 del 1 al 11, y el primer ay ha pasado. Luego viene la sexta trompeta sobre el río Éufrates, capítulo 9, versículo 13 al 21, ¿correcto? Y luego está eh, eh, otro interludio, capítulo 10, versículo 1 al 13, al 11, 13. Juan está recordando su vocación profética. Esto es un tema muy importante que se da en todos los profetas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tenían que, eso se llama precisamente los relatos de vocación, que son relatos donde ellos validaban su llamamiento como profeta. Porque recordemos que en la Biblia al que intentaba ser profeta, pero no lo era verdaderamente, le iba muy mal. La pasaba tremendamente mal. Entonces aquí hay un llamado, digamos, a siempre mostrar sus credenciales como profetas. Y eso se da en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También nosotros tenemos una misión profética, ¿correcto? Eso está en el capítulo 11, versículo 1 al 13. Y luego está el segundo ay, capítulo 11, versículo 14. Luego viene el anuncio de la séptima trompeta, capítulo 11, versículo 15, y hay un cántico en el cielo, ¿ya? Y hay un segundo interludio, capítulo 12, versículo 13 al 18. Luego viene un aspecto que es la lucha entre el pueblo de Dios y el dragón, y ahí están las famosas dos bestias en el capítulo 13, que son aliados del dragón, y hay una liturgia final en el cielo. Capítulo 14, versículo 1 al 5. Luego viene el cuarto grupo de 7. Ahí están las 7 copas, del 14 al 19. Entonces, hay otra visión preparatoria. Dense cuenta, reitero, cómo se va repitiendo los eventos en la medida en que cada segmento va teniendo lugar en su cumplimiento. Luego de esa visión preparatoria del 14, versículos 6 al 20, están las 7 copas y nos empieza hablando de las 4 primeras copas sobre la naturaleza, capítulo 16 del 1 al 9, y luego está en el capítulo 16, versículos 10 y 11, la quinta copa sobre el trono de la bestia. Viene la sexta copa sobre el río Éufrates, 19, 16 del 12 al 16, la séptima copa, la caída de la Gran Babilonia, capítulo 16, versículo 17 al 21. Miren, dense cuenta por qué yo les decía que a pesar de todas esas circunstancias y de todos esos desastres y esos cataclismos, ¿por qué nosotros debemos mantener la esperanza? Porque todo eso viene, es bajo, para aquellos que no han aceptado el mensaje del Señor, no han aceptado al Señor como Dios y Salvador. Entonces, allí está abierta la posibilidad, ¿correcto? Y el que hace caso, entonces, pues tiene una recompensa, tiene un destino final, y también los que no hacen caso de igual manera, ¿ya? Entonces, el que acepta ese llamamiento del Señor accede a la justicia divina, que es una justicia que es una justicia que no es ni distributiva ni punitiva como la justicia del ser humano. Es una justicia restaurativa y restitutiva. ¿Ya? Esa es la justicia divina. Pero a los que no deciden aceptar esa justicia restaurativa y restitutiva, pues viene una justicia punitiva, que es castigo, ira y condenación. ¿Ya? Ese es el asunto. Luego viene un interludio, la identificación de Babilonia con Roma, correcto, versículo 17. Hay un canto por la caída de Babilonia, versículo 18, y hay otra liturgia final en el cielo, 19, 1 al 8. Luego viene el quinto y último grupo de 7, que son las 7 visiones, capítulo 19, versículo 9 al 22, versículo 5. Viene entonces una introducción de ese quinto grupo y están las 7 visiones, ¿correcto? Está la aparición del Mesías, juez
y victorioso, capítulo 19, versículo 11 al 16, y está el anuncio de la victoria, capítulo 19, versículo 17 y 18. Hasta aquí es que nos quiere llevar el Apocalipsis, ¿correcto? Todo eso fue necesario, todo lo que ha pasado de acá para allá, para atrás, fue necesario para llegar hasta el punto, ¿correcto? La aparición del Mesías como juez victorioso, ¿ya? Entonces, eso es a lo que se trabaja acá. Y viene el primer combate escatológico, derrota a los aliados, se le ha titulado así, 19, del 19 al 21, encadenamiento y derrota de Satanás, capítulo 20, del 1 al 3, y viene luego un reinado de 1000 años, que obviamente es un reinado, bueno, obviamente ahí están las posturas que les mencionaba en la clase anterior, amileniarismo, premileniarismo y posmileniarismo, dependiendo la postura a la cual se pertenezca y el método de interpretación que usted tenga de la Biblia, ese reinado será un reinado literal de 1000 años. Otros van a decir no es de 1000 años, simplemente es una cifra simbólica, correcto. Y viene también entonces un segundo combate escatológico. Luego viene el juicio final, capítulo 20, del 11 al 15, y el mundo nuevo, es decir, la nueva Jerusalén. 21.1, 22.5, que mucha gente piensa que eso es una descripción del cielo, realmente no lo hay. Cielo nuevo y tierra nueva no es una descripción del cielo, es a lo que me refiero. Luego la novia del Cordero, la Jerusalén celeste. Esa Jerusalén que desciende del cielo no es el cielo, reitero, sino que es la iglesia, capítulo 21 del 9 al 27, luego el paraíso, capítulo 22 del 1 al 5, y termina con un epílogo y una salutación epistolar, capítulo 22, versículos 6 al 21. Ese es, digamos, grosso modo, el esquema estructural que nos presenta el libro del Apocalipsis, a partir del cual se desprenden entonces todos los eh, los eventos que hemos mencionado, que conocemos medianamente y que vamos a estudiar en el curso. Preguntas, aportes, comentarios. Entonces tenemos un primer gran tema, que es el tema, ya hemos trabajado varios temas. Me refiero a este primer grupo de sellos, que es el de las cartas a las 7 iglesias. Pero les voy a pedir un favor, dejemos la clase acá porque no voy a iniciar con un tema que se va a quedar allí medio iniciado. La próxima clase iniciamos entonces con las cartas a las 7 iglesias. ¿Listo? Reitero, ¿tienen alguna pregunta, aporte, comentario de lo que vimos hoy en la clase? No, profe, nos volveríamos a ver el viernes, ¿no? Es correcto, viernes 7 de la noche. Muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, estamos entonces en contacto. El Todopoderoso les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Gracias por confiar en GESA Internacional en su educación bíblico-teológica. Un abrazo. Bendiciones. Hasta luego, Eliana. Chao, Juliana. Chao, Yolanda. Marta, cuídate. Gracias, que estén Orfeni dice muchas gracias. Excelente, gracias. Chao, excelente, excelente Juliana. como profesor, muy bueno. Gracias. Bueno, cuídense. Me gusta Éxitos. ese dinamismo y esa